Hola, així estic de nou, espero que esteu bé i res, anem a continuar. No sé quan veu el tema del confinament, però és ben avorrit, No sabem la sort que tenim quan estem fent la vida normal i no ho valorem. Bé, anem a introduir el tema de l'Spanning Tree Protocol. Això és algo que es produeix quan tenim una xarxa gran en la que n'hi ha distints switches i distints routers i tots connectats, i d'alguna manera es produeixen bucles entre els distints routers. És a dir, que puc enviar una trama d'un lloc a un altre o d'un equip a un altre i d'alguna manera es podria optar per distints camins. És a dir, hi ha possibilitat d'enviar la trama per distints camins i això provoca que de vegades el tema de l'encaminament es complica. Per tant, apareixen aquest tipus de protocols un poc per a resoldre aquest problema. Veurem un exemple bàsic per al que ho entengueu. Bueno, així podeu veure com efectivament tenim una xarxa gran, en la que d'alguna manera jo podria enviar d'alguna manera, o fixeu-vos en aquest detall, com així es produeix entre aquests tres ponts, es produeix un bucle o un cicle. Això pot provocar d'alguna manera que per això es pugui un poc complicar tot el tema de l'encaminament. Sí que és veritat que això es fa perquè facilita o possibilita altres avantatges, que també veurem més endavant. Per exemple, el que diem abans, això genera que una trama pugui arribar per distints camins, però clar, sí que és veritat que això possibilita el balanceig de la càrrega i també la reconfiguració entre RADs de distints enllaços o el que siga. I efectivament requereix de prendre decisions d'encaminament. Quasi vaig a llegir la presentació en castellano hablado y así no lío, ¿vale? Me cambio de registro, ¿vale? Paso al castellano. Bien, aquí tendríamos caminos alternativos y lo que vemos es como efectivamente hay un equipo A, un equipo B, hay dos switches y fijaros cómo tenemos el puerto E0 del switch y el E1. Y aquí lo mismo, el E0 y el E1. Como veis, inicialmente la tabla MAC está vacía, por lo tanto no tengo ni los puertos ni direcciones MAC, y lo que voy a hacer es enviar el host A va a enviar una trama al host B. Vamos a ver qué ocurre, cuál sería el comportamiento. Bueno, llega la trama por el puerto E0 al switch que sería el 1, y también llega por el puerto E0 al switch 2, ¿vale? Y efectivamente rellenamos la tabla del switch 1 con el puerto E0 y la trama, o sea, la MAC del ordenador o del equipo A. Y aquí pasa lo mismo. Por el puerto E0, ¿vale? O E0 llega la trama del equipo A. Vale. ¿Qué ocurre al switch? Pues el switch lo que hace, como no sabe dónde tiene que ir, porque sí que nosotros sabemos que va al B, pero como está la tabla aún vacía, pues él no sabe nada. Por lo tanto, lo que va a hacer es reenviar por todos los puertos, excepto por el que le llega. Como solo hay dos, pues lo va a reenviar por E1. Por lo tanto, reenvía la trama por el switch, tanto el switch 1 como el switch 2, la reenvían por el puerto E1. Llega al hub, ¿y qué ocurre? Pues que efectivamente la trama llegará a B, con lo tanto ya establece la comunicación. Pero ¿qué ocurrirá? Que el hub también va a retransmitir la trama hacia, en el caso de que llegue por el switch 2 y llegue al hub, retransmitirá B, pero también retransmitirá al switch 1. Y pasará lo mismo con el switch 1, que cuando le envíe la trama al hub, o sea, al equipo B, pasará por el hub y el hub lo que hará es retransmitirla también al switch 2 y también a B. De manera que al equipo B le van a llegar dos tramas inicialmente, no hay ningún problema. Como decíamos, host B recibe la trama, switch 2 recibe la trama que envió switch 1 y switch 1 la trama que envió switch 2, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora nos dice, le llega una trama al switch 1 que en este caso le llega desde el switch 2, pero que ha enviado el equipo A. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que
de alguna manera, este va a tener que actualizar su tabla, diciendo que por el puerto E1 llega la MAC A. Y este le va a ocurrir lo mismo, que le va a llegar una trama desde el switch 1, ¿vale?, que le ha mandado el ordenador A, el equipo A. Por lo tanto, también va a tener que actualizar la tabla. Entonces, efectivamente, vemos cómo se aprende una nueva ubicación y se recalcula la tabla. Bien, aprenden todos una nueva reubicación del host A y reenvían por todos los puertos. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora esto crea un ciclo. ¿Por qué? Porque todos los switches se van a ir reenviando la trama. Porque fijaros, vale, llega la trama del equipo A por el switch 2, le llega a E1, perfecto, y le llega por E1, vale, perfecto. ¿Qué hace el switch? Pues le llega una trama, aprende y reconfigura su tabla MAC, pero ¿qué hace en este momento? Vuelve a reenviar por todos los puertos por el que le llega, por lo tanto vuelve a reenviar o enviar la trama por E sub 0, que le llegará otra vez al switch 2, le llegará al equipo A, y con el switch este pasará lo mismo, es decir, le llegará desde el switch 1 por E1 y hará lo mismo, retransmitir por E0. Por lo tanto, se crea un ciclo, se crea un bucle que no se resuelve ni termina nunca. Esto será también el fundamento para que luego veáis el concepto de tormenta de broadcast, que pasan estas cosas también es debido a esto. De todas formas, se crean ciclos, tiene, diríamos, otro cariz el tema de la tormenta de broadcast, pero es igual, ya veréis cómo efectivamente el tema del encaminamiento genera este tipo de problemas y hay que cortarlos de alguna manera. Bien, pues como decíamos, aquí se va de alguna forma creando un ciclo y nada, ahí se va repitiendo. ¿Por qué ocurre esto? Pues en principio porque, como dice aquí, no hay TTL en la trama Ethernet y además todos los hosts la deberían procesar. La deberían de procesar. Bueno, en todo caso, ¿qué es esto del TTL? Ya veremos cuando hablemos de encaminamiento con los routers en el tema siguiente, cómo es algo que también aparece en la capa de transporte, ocurre, no, en la capa de la capa 3, ¿vale? La capa de, ahí ya lo diré, la capa de internet. En la capa de internet ocurre esto, donde está el router, ¿vale? Que sí que tenemos el TTL, que es como un contador, ¿vale? Que cada vez que pasa por un switch, un router o por algún nodo, de alguna forma de la red, va decrementando este contador, de manera que cuando llega a 0, pues el paquete o la trama se descarta, ¿vale? Bien, pues como aquí no hay TTL, ¿vale? En la trama Ethernet, pues ¿qué ocurre? Que va siempre, ¿vale?, dando vueltas, ¿vale? Necesitamos algún mecanismo para que esto no ocurra. Y es cuando aparece el Spanning Tree Protocol, de aquí este nombrecito y estas siglas. ¿Y qué ocurre con este protocolo? Hace lo siguiente: calcula una topología libre de ciclos, es decir, va a resolver que esto no se puedan generar ciclos. Y a partir del grafo de la topología crea un árbol, es decir, transforma este grafo en este árbol, ¿vale? Desactiva los enlaces sobrantes y trabaja con este protocolo, el 801.1d, ¿vale? Pues esto es un poco lo que hace este protocolo, es decir, reconfigurar o de alguna forma alterar, ¿vale?, la configuración física de alguna manera, ¿vale?, para que tengamos un árbol en lugar de un posible ciclo. ¿En qué se basa este protocolo? Pues sobre todo con las BPDUs, es algo bastante importante, es lo que se llama Bridge Protocol Data Units, que se envían periódicamente por los puentes para de alguna forma mandarse información entre ellos. Bueno, tienen un destino ahí, que es el grupo de puentes a los que va a mandar esta trama periódica. No son reenviadas, es decir, cada bridge la recoge, la procesa, pero no la reenvía. Bueno, tenemos también una información importante, que es el identificador del bridge, que también lo llamaremos así,
Y esto es un poco lo que sería una BPDU, ¿vale? Tiene un identificador del raíz, el coste de la ruta a la raíz, el que envía el paquete el BPDU y el puerto. También tenemos ahí que veremos cómo es esto de el cálculo de la ruta y demás se va a hacer a través de prioridades o porque se establece el raíz, ¿vale? Esto de raíz viene porque fijaros en esta figura, como al final aquí tenemos que establecer cuál es como la raíz del árbol, el tronco principal, ¿no? Y de ahí poner las ramas. Entonces estos paquetes, estas tramas nos sirven un poco para determinar cuál al final será el nodo raíz, el switch raíz o el puente raíz. Bueno, pues lo que decíamos, ¿vale? Este protocolo define o selecciona un root bridge, que será un poco el tronco principal del árbol, raíz para el árbol, y a partir de ¿y cómo lo selecciona? Pues a partir de un valor de prioridad y una MAC del puente. ¿Dónde vienen estos valores? Pues vienen en los paquetes, en las tramas que antes hemos comentado. El puente de prioridad más baja tendría este valor, y en caso de que tuvieran varios puentes en la misma prioridad, pues de alguna forma sería la MAC más baja. En caso de que empataran, sería la que seleccionaría, ¿vale? El protocolo, y así seleccionaría cuál es el root bridge que es un poco el que define desde cuál parten el resto, las ramas. Bueno, el path cost es también el coste de la ruta, también es ahí importante. Va asociado a cada LAN, depende de la velocidad de las distintas conexiones, y originalmente se puede de alguna forma establecer con estas tablas y con estas ratios. O utiliza este protocolo de alguna forma, el 802.1d, y como veis se va calculando, se va agregando en un camino, creando el root path cost, que se llama, que es un dato de las BPDUs que hemos comentado antes. Bueno, lo que se hacen es, estas BPDUs se pueden comparar entre sí, decidir si una BPDU recibida por un puerto es mejor que otra, mejor en el sentido de mejor camino a la raíz y menor coste, de alguna forma, relacionado con el coste hasta la raíz y ocasionalmente con el puerto por el que se recibió. De alguna forma esto son tablas que de alguna forma se van rellenando, y según los valores recibidos de las distintas BPDUs, de los distintos puentes con los que estamos conectados, pues vamos un poco recalculando, reconfigurando cuál es el mejor camino. Claro, tenemos una dependencia con la velocidad de los tramos. Bueno, el root port al final será el puerto con menor root path cost, que se llama, y el puente raíz es el único cost sin un puerto raíz, es decir, no tiene el que decidimos como raíz, pues no tiene ninguno por encima de él, es el primero, no tiene un puerto raíz, mientras que el resto sí que van a tener un puente raíz. Bueno, veremos que los puertos los vamos a definir con este protocolo como R o como D, que serían los puertos designados. Como vemos, aquí tenemos el puente raíz, como tiene los dos puertos designados, ¿vale? Y comunican con los distintos puentes, en este caso el puente 2 y el puente 4, y fijaros como que del puente 4 se llama el puente raíz el que va de alguna forma en dirección a la raíz, y lo mismo pasa con el puente 2, ¿vale? Que va también su camino a la raíz. Con el puente 3 ocurriría lo mismo, como ha decidido que es el mejor camino, pues el puente raíz del puente 3 estaría definido por el camino que le lleva al puente 1. Pues bueno, el puerto designado, como veis, dice del puente conectado a una LAN con mejor camino hasta la raíz. Vale, pues nada, en este caso aquí serían designados, y siempre hay uno por segmento. Esto consideraríamos que es un segmento, y fijaros como tiene un puente raíz o puerto raíz y un puente o designado o puerto designado. También podríamos tener lo que se llamaban puertos bloqueados. En este caso, el puente 3 tiene un puente bloqueado, un puerto bloqueado, perdón.
Fijaros, ¿por qué? Pues de alguna manera para que no encamine paquetes por este camino, porque sabe que el mejor es a través del puente 4. Entonces, bueno, los puertos bloqueados pues no aprenden MACs ni reenvían tramas, es decir, por ahí no hay tránsito de broadcast ni de nada. Sí que aceptan BPDUs, es decir, información que les manda el puente 2, de cuál es el coste ahora de su camino al puente 1 o lo que sea. Es un puerto alternativo de backup y todos aquellos que ni son root ni designados, pues de alguna forma serían bloqueados, ¿vale? Que sería este caso. Caso de que aquí cayera, como ahora veremos en el ejemplo, aquí cayera esta conexión, pues siempre se podría reconfigurar esta para conseguir que el puente 3 pudiese llegar al puente 1 y evidentemente al puente 4. Vale, pues eso, ante un cambio en la topología, pues cae un enlace, como veis, pues se puede recalcular el árbol y este sería de alguna manera... Bueno, esta sería errónea, ¿vale? Aquí reconfiguraríamos esta estructura inicial y fijaros cómo se reconfiguraría a esta, ¿vale? Ante un fallo en este enlace. ¿Cuál es el tiempo de convergencia de este protocolo? Es decir, ¿cuánto le cuesta darse cuenta que esto es así y que este es la red, cómo va a funcionar ahora? Pues como veis ahí, entre 30 y 60 segundos. Pues nada. Y bueno, vamos a ver también un poco en inciso, ¿vale?, de la selección del puente raíz. Como vemos, por defecto todos, cuando se inicia, todos tienen la misma prioridad. Por lo tanto, ganaría el de la dirección MAC más baja. ¿Qué pasa con las direcciones MAC? Que los primeros 3 bytes de la MAC son el OUI, que es decir, el código del fabricante. Por lo tanto, el ganador depende del fabricante, ¿vale? Esto es un poco lo que podríamos resolver, ¿vale?, con este protocolo. Claro, podría ser que fuese un conmutador, un switch, un puente que fuese muy lento y ¿qué pasa? Que siempre se configuraría como puente, ¿vale?, como puente raíz, y esto no es lo aconsejable. Bueno, pues siempre podríamos cambiar todo esto, como dice ahí, haciendo una selección manual con el campo de prioridad, que siempre este es el que manda, ¿vale? Si esta prioridad es más baja, de alguna manera, cuando lo configuramos del puente que nos interese, pues de alguna forma conseguiríamos que ya no fuese por la MAC del fabricante. Bueno, pues esto respecto a el Spanning Tree Protocol. Bien, hoy día casi apenas se utiliza porque han surgido protocolos mucho más rápidos como el RSTP, el Rapid Spanning Tree Protocol, que os los comentaré, que trabaja con este protocolo, el 802.1W. Como veis, el STP está obsoleto y de alguna forma también trabaja con esta norma, el RSTP. Fijaros cómo sí que tiene una mejora importante respecto al STP, en el que el tiempo de convergencia es de 2-3 segundos, ¿vale?, respecto a 30-60 segundos. Bueno, aquí veríamos que los 3 estados posibles para un puerto, ¿vale?, pues serían, fijaros, en el protocolo STP y el RSTP, pues diríamos el distinto uso que hacen de los puertos y cómo de alguna forma cómo los etiqueta, según su estado, según su función, y que permiten cada uno de los estados, ¿vale?, está incluido en la topología activa o si está aceptando aprendizaje de direcciones MAC o no. Y bueno, aquí tendríamos ya la última imagen. Pues bueno, como dice, ¿qué pasa con las VLANs y los spanning trees? Pues bueno, una solución básica pues es un spanning tree común a todas las VLANs, una sola topología, tiene un cómputo barato, y también el concepto de CST como un spanning tree. Bueno, y luego también aparece ya el MSTP, que esto sería el Multiple Spanning Tree Protocol, que es una modificación del 1.S al 1.Q. Hay un spanning tree, es decir, un árbol por cada grupo de VLANs, que puede ser de una. También tiene una topología lógica por VLAN o por grupo de VLANs. Para cada grupo se pueden cambiar parámetros de spanning tree, por ejemplo, la prioridad para cambiar el root bridge.
Es decir, podemos definir una VLAN con un root bridge, otra VLAN con otro grupo de VLANs, por ejemplo, con un root bridge distinto. Ejemplo, una topología física con solo dos posibles topologías lógicas. Si se tienen n VLANs, pues n mayor que 2, no es rentable calcular n STs. Es decir, que cuanto más, diríamos, topologías lógicas calculemos, pues eso, puede complicar mucho el cómputo en los switch y demás, y se colapsaría también. Por lo tanto, hay que, de alguna forma, intentar, pues eso, reducir el número de topologías lógicas que se pueden dar. Bien, con esto y con la información que tenéis en la práctica 7, dentro del mismo enunciado hay información también sobre el protocolo Spanning Tree que complementa lo que os acabo de contar. Bueno, pues con esto la actividad 7 casi la podéis hacer completa. Y un comentario, luego en el siguiente vídeo del switch, que será muy corto porque solo os explico la información que encontráis ahí y ya está, porque hay una pregunta de la actividad 7 que va referente a un switch, que en concreto es el switch del aula. Bueno, esto os lo explico en el otro vídeo. Y me pasé ya al Valencia. És a dir, no sé si vos ha aparegut bé l'explicació en castellà, però bueno, si puc, igual això, en algunes presentacions me passe al castellà i ja està, i ho anem combinant tot. A l'anglès no crec que arriba al tema. Bueno, bé, no m'enrotlle més. Podeu continuar avançant, l'activitat 7 és un poc més llarga, també teniu un poc més de temps, i com això pareix que vaig a per a llarg, jo la cap d'estudis me va dir l'altre dia que lo de fer els exàmens que no estaria fàcil, o sigui que examinarem al tornar, no sé, en principi jo en el moment acabem el tema 5 passe al tema 6 i continuo gravant-vos vídeos i explicant-vos coses. Bé, doncs fins a l'altra.